Latidos de vida más allá del cáncer, fuerza y fe para volver a empezar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Latidos de Vida más allá del cáncer. Que les habla es el doctor Salomón Montoya, soy cirujano oncólogo y ginecólogo oncólogo, siempre con ese agradecimiento a todos ustedes por seguirnos en el canal. Por favor, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones, compartan la información que es muy valiosa para todos aquellos que están en el canal. En esta oportunidad, pues continuando con estos temas estrictamente sociales, lo que pertenece al ser humano, inherente al ser humano, es que vamos a abordar un tema que muchas veces permanece en silencio, pero que afecta a miles de pacientes y familias. Es la relación entre el cáncer y las enfermedades mentales, ¿no? Esa situación que debe valorar la esencia de la persona. Recordar que cuidar la salud en cáncer no es un complemento del tratamiento, sino es parte del tratamiento. Entonces, hemos determinado cómo, más allá del diagnóstico, existe una vida que resiste, que siente, que ama y que renace. Porque hablar de salud mental junto al cáncer, el diagnóstico, no solamente está en las células, no solamente está en los órganos, el impacto va más allá de todo eso, porque impacta en los pensamientos, ¿no? Sacude las emociones, trasloca los sentidos de vida, despierta los miedos, transforma nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Y por eso decimos, no afecta solamente al cuerpo, sino también afecta a la persona. Entonces, la relación entre el cáncer y la enfermedad mental es bidireccional, es biológica, es psicológica, es social y es clínica. ¿La enfermedad mental puede aumentar el riesgo de cáncer? Sí. Por las conductas, por los retrasos en el tratamiento o en el diagnóstico de tratamiento, por las inflamaciones crónicas que producen, por los costos y también por los resultados terapéuticos en relación a las adherencias que tienen los pacientes a todo el proceso que esto implica. Además, hay que ver que el cáncer no es una enfermedad meramente tumoral, es una enfermedad biopsicosocial. Bien, dicho eso, también quiero hacer mención a que en muchas oportunidades no hemos logrado captar en esencia propia cuál es la reacción de un paciente en el momento del diagnóstico del cáncer. Recuerdo que algunas, gracias a Dios, pasan completamente, desapercibidos en el sentido de lo que significa todo, porque lo miran con esa resiliencia y afrontarlo. Pero incluso el otro extremo, he tenido la oportunidad de escuchar a algunas pacientes que incluso han pensado en suicidarse al tener el diagnóstico del cáncer. Entonces, tenemos que mirarlo de una forma muy panorámica, social. ¿Cómo vamos a evaluar este tipo de reacciones en cuanto al cáncer y la enfermedad mental? Se reporta en el mundo, por decir, que hay un número global de la depresión de entre un 23 a un 35%, ¿no? Esto es una carga enorme, significativamente. La ansiedad entre el 23 y el 31%, y el dolor más el sufrimiento psicológico está en relación a un 40 a un 60%. Obviamente que estas cifras, porcentajes, se incrementan cuando se trata de algunos cánceres en particular, como el cáncer de páncreas, el cáncer de pulmón, el cáncer de cabeza y cuello, el cáncer de cerebro. Incluso el riesgo suicida se incrementa, ¿no?, en el primer año post-diagnóstico, o cuando la enfermedad es metastásica, o cuando hay el dolor refractario, o cuando hay esos cánceres raros, ¿no? A veces en ese proceso que nosotros no podemos determinar todavía en corto tiempo, ¿no? Dependemos de más exámenes, sobre todo ahora la
patología que se ha incrementado con la inmunistoquímica, etcétera, ¿no? En el Perú se reporta que la ansiedad de un 27.5%, la depresión de un 20.4%, el estrés mediano y severo, ojo, 83.2%, es bastante elevado. Y asociado a cáncer de mama, la depresión está en el 25.6%. Y eso considerando un subregistro en nuestra realidad, ¿no? Bien, entonces, ¿qué podemos decir, sacar como conclusiones de todo esto? Que definitivamente amerita un adecuado manejo en este binomio cáncer-salud mental. Y bueno, vamos a ponernos ya en el contexto del paciente, la historia natural de la comorbilidad, o sea, cómo la enfermedad mental se puede de una manera manifestar de una u otro caso. Entonces vamos a ponerlo por fases. La fase 1 es la fase de la vulnerabilidad, o sea, que está predispuesto una persona. ¿No? Entonces la vulnerabilidad es una historia psiquiátrica previa, puede ser un pobre soporte emocional, la pobreza, el dolor crónico, un trauma previo, ¿no? Y una fragilidad existencial, o sea, como que he venido, pero ya no tiene sentido. Eso es el asiento de todo ello, ¿no? Entonces, es vulnerable emocionalmente. Una segunda fase, el desencadenamiento. ¿Qué desencadena esta reacción, este conjunto de apreciaciones emocionales, ¿no? Obviamente, el evento desencadenante es tienes cáncer. Entonces, tienes cáncer, entonces entra en un nivel de ansiedad, de depresión aguda, una crisis, ¿no? En ese momento del diagnóstico, desencadena todo ello. Y luego viene la otra fase, que es la tercera fase, que es la cronificación. O sea, esto se hace crónico, ¿no? Si no se trata, obviamente, lleva a una depresión mayor, a trastornos ansiosos, ¿no? Si no recibe, obviamente, tratamiento médico, ¿no? O también a trastornos en cuanto a entender el sentido de la vida, entender los tratamientos y por tal motivo lleva a una menor supervivencia, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay ese compromiso de lo que significa el tratamiento a la enfermedad. Continuemos. ¿Qué cosas, o sea, dentro de estos parámetros, cuáles son los factores de riesgo que nos pueden llevar a que se prolongue o se instale una enfermedad mental? Y acá vamos a verlo de diferentes puntos de vista, ¿no? Oncológicos, psiquiátricos, biológicos, sociales, ¿no? Entonces, del punto de vista oncológico, ¿qué aprecia el paciente con ese temor que siempre lo hemos mencionado, el miedo a la enfermedad? Entonces, ¿es una enfermedad, por decir, avanzada? ¿Es inicial o es avanzada? ¿Hay metástasis? ¿No? ¿El dolor? ¿Puede tolerar el dolor? La fatiga, la disnea, o sea, la falta de aire, las mutilaciones, ¿no? De que se hacen los ostomas, por decir, tener abocado a los cuerpos que lo hemos explicado en los capítulos correspondientes, ¿no? El miedo a que no se va a tratar o el miedo a que la enfermedad pueda regresar, el miedo a la recidiva, o sea, puede regresar en cualquier momento y existe todo un tema existencial al respecto. Eso es desde el punto de vista oncológico. Obviamente hay muchos más. No, si a eso le agregamos ya la relación entre las instituciones oncológicas, los profesionales de la salud o la relación médico-paciente, también cambia la figura, ¿no? Porque a veces nuestra relación es demasiado fría, digamos así, a veces, ¿no? O a veces también es solamente ir a la enfermedad, porque lo otro también no lo vemos quizás en ese momento, ¿no? Otros factores de riesgo son los problemas psiquiátricos per se, de los que ya existen ahí, ¿no? Entonces, si hay una depresión previa, si hay bipolaridad, por decir, ya diagnósticos instaurados, psicosis, algunas adicciones también, que hay que mirarlo muy bien, ¿no? Entonces, siempre es bueno considerarlo esto para que
en el transcurso de la evaluación y todo, no salgamos de lo que significa el manejo conceptual de la enfermedad. Hay otros temas biológicos también que van a influir como factor de riesgo. Hablábamos al inicio de las inflamaciones, hablamos de los disturbios hormonales, hablamos de los disturbios también neurológicos, que muchas veces estos disturbios neurológicos, sobre todo cuando hay problemas de metástasis cerebral, nos pueden hacer pensar en enfermedades psicológicas o psiquiátricas, ¿no? Entonces, eso es bueno considerarlo también, por eso hay que ir paso por paso evaluando, ¿no? ¿Qué otros temas de fondo como un factor de riesgo donde se puede instaurar la enfermedad? Es obviamente los temas sociales. Y ahí es sociocultural, incluso político, como lo venimos conversando en los diferentes temas. Pero sociales, la soledad. Hay mucha gente que está acompañado, pero sin embargo se siente solo, ¿no? O per se la soledad como tal. El abandono, ¿no? El abandono, en qué condiciones de vida vivo. No solamente es lo que me da la familia o lo que me doy yo mismo, o da la sociedad, sino lo que tengo también, como decía mi maestro, en esta casa emocional, cómo lo tengo ordenada la casa emocional, ¿no? También el factor social es la ruina económica que le hemos hablado cuando hablamos de miedos, ¿no? De quedarse pobre, ¿no? En cuanto a la ruina emocional, por decir, es cómo interpretes la vida. Siempre he hablado de la materialización de la persona. O sea, nosotros somos lo que tenemos o somos lo que hemos estudiado académicamente, ¿no? Entonces, olvidamos un poco el yo interno. Entonces, la materialización de la persona va por encima de ello. O sea, yo prefiero estar enfermo, pero no quiero gastar. No quiero deshacerme de mis bienes. ¿Qué va a hacer de mí si me deshago de estos bienes, ¿no? Entonces, un poquito es el concepto que hay que cambiarlo en este contexto de recuperar la salud y sobre todo la vida. La estigmatización. ¿Por qué a mí? ¿Qué pensarán de mí? ¿Qué será de mí? ¿Soy un estorbo? ¿Estoy excluido de la sociedad? Ya me miran de manera diferente, como entre comillas me decían, me tienen asco, etcétera, ¿no? Son diferentes apreciaciones del punto de vista social. Bueno, entonces nosotros tomamos como factores de riesgo, ¿no? Que está per se, que están ahí, como en todas las enfermedades, cuando hablamos de factores de riesgo siempre están ahí, y decimos, ¿y qué lo desencadena todo esto? O sea, ya está ahí instaurado como un caldo de cultivo, ¿y qué lo desencadena? Obviamente, el que desencadena es el diagnóstico del cáncer. Desencadena toda esta cascada de situaciones, ¿no? Entonces, al desencadenar eso, también se adhieren los tratamientos, como la quimioterapia, ¿no? Las cirugías, también el mismo comportamiento de la enfermedad, la progresión de la enfermedad, el dolor no controlado, las malas noticias siempre, ¿no? Se te sube el marcador, tienes un tumor más, una nueva quimio, una nueva cirugía, un nuevo procedimiento, etcétera, ¿no? Y otros son los cuidados paliativos. ¿Por qué a cuidado paliativo? ¿Por qué me van a enviar a esto? ¿Por qué al otro? Hay una serie de preguntas y cuestionamientos que muchas veces no son resueltos, ¿no? Y lo más elemental de todo ello es que, como le hemos hablado también en los capítulos anteriores, que a propósito los invito a que lo revisen, es esta cercanía de muerte, ¿no? Tengo cáncer, me voy a morir. Entonces, todas estas cosas desencadenan pues una serie de alteraciones del punto de vista mental. Entonces, una vez que tengamos estos factores de riesgo, factores desencadenantes, vamos a hablar de los síntomas. ¿Qué vemos en un paciente? ¿Qué es lo que vamos a encontrar, ¿no? Entonces, en primer lugar, como hemos dicho, estadísticamente hablando, es la depresión. La depresión, ¿no? La depresión, la ansiedad. Pero hay una palabrita que me gustó mucho extenderlo, que es la anedonia, ¿no? La anedonia es la incapacidad para poder experimentar, digamos, actividades que antes resultaban satisfactorias y que ahora lastimosamente no lo son. Y eso se da
en personas con depresivos, en personas con esquizofrenia, en trastornos bipolares como la ansiedad, ¿no? Entonces, esto por decir, produce, es una falta de motivación a lo que anteriormente le gustaba. Es una, digamos, es un aplanamiento de la mente, he dicho yo, ¿no? Y esto repercute mucho en el día a día y también en la calidad de vida. Miren qué interesante esta partecita, ¿no? Como que en otras palabras, no me interesa mucho. ¿No? Por otro lado, el insomnio. Por N cosas no concilian el sueño. La culpa, ¿no? Esos son signos que vamos viendo, ¿no? La culpa, porque a mí me habré hecho un castigo, hice algo malo, etcétera. La desesperanza, ¿no? También va de la mano. Ahora, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué voy a hacer? En algunas oportunidades hemos hablado de ideación suicidia, ¿no? Ideación de suicida, que quiero desaparecer, el pánico, el miedo a la progresión, la hipervigilancia, siento que ahora todo el mundo me mira, me tienen pena, ¿no? Una crisis anticipada, ¿no? Catastrófico, voy a ver esto de otra manera, ¿no? Me va a pasar tal o cual cosa, ¿no? Puede haber síntomas como el delirio, la confusión, la agitación, una fluctuación de la consciente entre lo real y lo irreal, ¿no? Esa disconformidad por todo lo que está pasando y sobre todo entenderlo que esto es un sufrimiento multidimensional, ¿no? Multidimensional. Entonces, todos esos signos y síntomas que van presentando nos van orientando ya que hay, digamos, un trastorno mental asociado. Entonces, ¿cómo nosotros podemos diagnosticar? ¿Qué podemos hacer nosotros en este concepto? En primer lugar, tenemos que hacer un tamizaje. Un tamizaje, pues, es un procedimiento breve y sencillo, ¿no? Que mayormente se hace, pues, a personas que no tienen antecedentes de enfermedades, ¿no? Y se le hace con cuestionarios simples a fin de determinar si hay algún malestar emocional o un riesgo de desarrollarlo, ¿no? Como depresión, ansiedad. Ojo que son en personas que no han tenido un diagnóstico previo. A eso se llama tamizaje. Pero también se puede hacer un examen que se le conoce como el Distress Thermometer. Así es, ¿no? O el Stress Thermometer, vamos a ponerlo. Esto es un examen que se evalúa, por decir, del punto de vista de puntuación. Se evalúa el malestar, digamos, ¿no? El 0 es cuando no hay malestar y el 10 es un malestar extremo, ¿no? Esto sirve para medir los estados de angustia emocional, ¿no? Si el paciente, por decir, cómo va a asimilar el dolor, ¿no? O si el paciente va a tener alguna alteración en algún momento, etcétera. Y el punto de quiebre de esta puntuación es el 4. Si es 4 o más, obviamente que requiere atención. Adicionalmente a eso también existe el PHQ-9, el GAD-7, ¿no? Que más está en relación a evaluar la depresión o la ansiedad de punto de vista mucho más rápido, ¿no? Aparte el HATS, que es una evaluación con enfoque hospitalario, y el MINI, que es una entrevista diagnóstica breve que nos permite evaluar en ese momento en forma adecuada. Entonces son más o menos nombrecitos para entenderlo, no es el tema de aprenderlo, simplemente es que la literatura lo refiere. Y con la responsabilidad que nos caracteriza, pues en el programa, tenemos que un poquito hacerlo saber. Pero ¿qué más? Llegamos al diagnóstico. Decía yo que hay que hacer un diagnóstico diferencial entre algún tema biológico, orgánico, fisiológico, con un tema estrictamente mental. Entonces, en los estudios complementarios, obviamente tenemos que hacer estudios para determinar otras causas, ¿no? ¿Qué otras cosas más? Entonces, exámenes de sangre como hemograma, perfiles hormonales, ¿no? Perfiles bioquímicos como electrolitos, ¿no? Imágenes neurológicas, sobre todo del cerebro, ¿no? Es bueno.
y además pues una evaluación neuropsicológica. Así que eso tenemos que tenerlo muy, muy presente. Todos estos factores de riesgo, factores desencadenantes, signos y síntomas, cómo hacemos el diagnóstico en relación a lo que hemos visto, en relación a exámenes de laboratorio o imágenes para hacer ese diagnóstico diferencial, cómo lo clasificamos a estos tipos de alteraciones mentales. En primer lugar, vamos a evaluar la gravedad, si es leve, moderada o severa. Bueno, si es leve, vamos a notar o tener una ansiedad adaptativa, ¿no? O sea, es una respuesta emocional, física, y está en relación a la proporcionalidad y la temporalidad. O sea, está en relación a lo que veo, en otras palabras, al momento. Leve también es un distrés. Puede ser un distrés leve, es un malestar emocional que causa tensión, angustia, pero que no llega digamos, a ser abrumador en cuanto a una incapacidad de forma permanente. O sea, es algo transitorio. Entonces, ¿qué pasa si es moderada? Si es moderada, vamos a tener una depresión clínica. La depresión clínica es un trastorno de salud mental, ¿no?, que básicamente se presenta como tristeza persistente, como apatía y pérdida de interés en las actividades diarias. Esto básicamente, cuando es moderada, dura en promedio 2 semanas, ¿no?, y luego se supera. Pero hay que recordar que es un trastorno mental grave, no hay que mirarlo muy a la ligera. Y luego, también en situaciones moderadas, vamos a considerar como la ansiedad significativa. Entonces, es un estado de preocupación, es un estado de miedo, tensión, ¿no?, excesivo, persistente, y sobre todo es desproporcionado entre lo que significa pues la vida cotidiana, ¿no? Y esto básicamente interfiere mucho en la vida diaria, en el trabajo e incluso en la relación con los demás. O sea, ya hay otra alteración un poquito mayor en cuanto a la percepción. ¿Y qué pasa si ya tenemos, digamos, síntomas graves? Y la severa, obviamente, tenemos la psicosis, donde llega una desconexión de la realidad entre lo real y lo imaginario. Luego está el delirio. El delirio es un cambio repentino y agudo en el estado mental, que básicamente está caracterizado por una confusión intensa, hay una desorientación, hay problemas de memoria y atención, que puede ser temporal y reversible, ojo. Y como punto siguiente también hay ese riesgo suicida, esa probabilidad de que una persona se quite la vida manifestada a través de pensamientos, de ideación, con planes, con intentos de suicidio, vinculados a la depresión, al estrés postraumático, al abuso de sustancias, ¿no? Y esto se caracteriza por un dolor emocional intenso, hay una desesperanza y un comportamiento impulsivo, ¿no? Eso es lo más característico de esta situación. Y por otro lado, la catatonia. La catatonia es un síndrome neuropsiquiátrico complejo que afecta al mundo de la conducta, la comunicación. ¿Qué hace? Provoca que las personas parezcan desconectadas de su entorno, se manifiesta con inmovilidad, con mutismo, rigidez extrema o agitación. Puede ser secundaria a trastornos psiquiátricos como la bipolaridad, la esquizofrenia o también a causas médicas. Hay que entender que lo más sonado de esto, como ejemplo, se le conoce la catalepsia, que es la flexibilidad seria, que anecdóticamente en la historia de medicina, muchas de estas personas han sido sepultadas creyendo que estaban fallecidas, ¿no? Y no entendiendo que están en estado de catalepsia, y de eso nacen pues los ataúdes, nacen los velorios, etc. Es bonito la historia, que los invito a que lo puedan revisar. Entonces, si nosotros estamos avanzando, clasificando esta sintomatología entre leve, moderada o severa, pues ¿cómo priorizamos el tratamiento? Entonces, ¿qué se trata primero? ¿El cáncer o la enfermedad mental? Entonces, la regla clínica es: si la enfermedad amenaza
Si la enfermedad mental, amenaza la vida inmediata, tratar primero la enfermedad mental. Pero si el cáncer amenaza la vida inmediata, tratar el cáncer, pero simultáneamente la salud mental. La regla moderna no es cáncer versus psiquiatría, es tratamiento simultáneo integrado. Muy bien, entonces en el próximo programa vamos a continuar con el algoritmo de manejo, haciendo llegar algunas consideraciones generales. Los invito a seguirnos. Muchas gracias, bendiciones.